Retomamos entonces. Bueno, cuando hablamos de un rodeo lechero, la situación es diferente. Nosotros necesitamos producir leche todo el año, entonces para eso siempre tiene que haber vacas en ordeño, y una vaca entra a ordeño después del parto, ¿sí? Y se seca 2 meses antes del siguiente parto. Por lo tanto, a lo largo de todo el año vamos a encontrar vientres que están a punto de parir, vientres que están recién paridos, otros que están para servicio, otros con preñez avanzada. A lo largo de todo el año vamos a encontrar todas las condiciones fisiológicas que puede llegar a tener una vaca. Totalmente distinto a lo que veíamos recién, que manejábamos el rodeo como un solo bloque. Todas las vacas se preñan juntas, todas las vacas paren juntas, todas las vacas están preñadas al mismo momento. En el caso del rodeo lechero, no es así. Entonces, en el rodeo lechero vamos a hablar de servicio continuo en líneas generales. Todo el año de servicio para que podamos tener todo el año producción de leche. ¿Cuál es el objetivo que nosotros vamos a seguir? Bueno, después del parto, tenemos que preñar a la vaca entre los 60 y los 90 días posparto es lo ideal. ¿Para qué? Para tener un intervalo entre partos del orden de los 365 días de forma individual. Ahí esto que ustedes ven acá, anoten, porque después siempre me preguntan, es periodo de espera voluntario. Cuando una vaca lechera pare, hay un periodo en el que no se le da servicio por más que manifieste celo. Por eso se conoce como periodo de espera voluntario. En algunos casos es de 60 días, en otros implementan 45 días. Yo personalmente siempre les recomiendo un periodo de espera voluntario del orden de los 50 días, no más que eso. ¿Por qué se implementa este periodo de espera voluntario? Porque si nosotros preñamos una vaca a los 60 días, después de los 60 días, puede completar la lactancia de 10 meses y secarse 60 días antes del siguiente parto. Si eventualmente una vaca se preña a los 30 días, que puede ocurrir, ya vamos a ver, a esa vaca, como hay que secarla 2 meses antes del siguiente parto, hay que cortarle la lactancia antes de los 10 meses. Está comprobado que desde el punto de vista económico, la lactancia más rentable es la lactancia de 10 meses. Si nosotros cortamos la lactancia a los 8 meses, generalmente la vaca puede tener todavía un nivel importante de producción y estamos perdiendo parte de la producción de esa lactancia. Y aunque vaya a empezar una lactancia nueva 2 meses después, desde el punto de vista económico no conviene. Esos celos que pueden aparecer antes de los 50 días no siempre aparecen, y cuando aparecen no siempre son fértiles. Pero si nosotros no cuidamos ese periodo de espera voluntario, podemos tener ese inconveniente con algunas vacas que se preñen demasiado rápido. Entonces, por eso el periodo de espera voluntario. Y después, bueno, con el tema de la vaquillona, tratar de preñarla lo antes posible con un desarrollo adecuado. Esto ya lo tienen que haber visto seguro en la clase de sistema de producción, cómo está compuesto un rodeo lechero. Por un lado están los vientres, lo mismo, o sea, ¿por qué hablamos de vientres? Porque las vaquillonas en servicio todavía son vaquillonas
pero ya son vientres. Van a pasar a ser vacas cuando paran por primera vez. Las vaquillonas de servicio, las vacas de primera lactancia y las vacas adultas. Similar a lo que veíamos recién de vaquillona, vaca de segundo servicio y vaca adulta. Los toros y la reposición, las terneras y las vaquillonas, ya no vamos a... Ya es poco común que encontremos vaquillonas de 1 y 2 años porque en general en los tambos, en todos los tambos, están entrando a servicio alrededor de los 15, 16 meses, 18 meses, cuanto mucho las vaquillonas. Servicio a 27 meses en tambo no es para nada conveniente. No debería existir. El servicio tendría que ser a los 15, 16 meses. Un primer parto a los 24, 25 meses. Entonces esto de vaquillonas de 1 y 2 años ya para este caso no corre. Sí corre para el rodeo de cría, que podemos tener vaquillonas de 1 año, las que están las que cumplen 15 meses, pero todavía no están en condiciones de entrar en servicio, las vaquillonas de 2 años, las que cumplen los 24 meses para entrar al servicio a los 27. El tema este de los toros cuando producimos toros para usarlos en el mismo rodeo, es lo que se conoce como marca líquida. Se lo puede hacer tanto en rodeo lechero como rodeo de cría, pero no es lo más conveniente. Se lo puede hacer, por ahí nosotros tenemos un torito muy destacado que es hijo de la mejor vaca, como siempre dicen, de inseminación y todo lo demás. ¿Por qué no es conveniente? Algunas veces se piensa solo en que ese toro, después de un par de años, puede empezar a darle servicio a las hijas. Pero antes que eso, y sobre todo en rodeos chicos, hay que tener en cuenta que ese toro tiene medias hermanas de padre, seguro, varias. Puede tener algunas medias hermanas de madre, sean 1 o 2 años mayor que él. E incluso puede todavía estar la madre en servicio cuando él entre en servicio. Y lógicamente, por el tema de consanguinidad, no es conveniente que ese toro dé servicio, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cuando se retienen toros del propio establecimiento, del propio rodeo. Según el estado productivo, nosotros vamos a tener vacas en ordeño y vacas secas. Las vacas en ordeño pueden estar preñadas o vacías. La vaca en ordeño durante los primeros 60, 90 días van a estar seguramente vacías. Después de los 100 días de parición, después de los 100 días de ordeño, ya deberían estar preñadas o, bueno, por lo menos con servicio para confirmar preñez. Las vacas secas deberían estar todas preñadas. Algunas veces encontramos vacas vacías entre el grupo de secas. Esa es una vaca que debería descartarse. Hay que ver por qué quedó vacía, pero normalmente debería descartarse. Si nosotros tenemos en cuenta que las vacas están en ordeño y se las seca 2 meses antes del parto, es decir, vaca seca es la que no produce leche, y nosotros le cortamos la lactancia 2 meses antes del parto para que la glándula mamaria se pueda regenerar, para que pueda iniciar con todo el potencial una nueva lactancia, esa vaca seca debería estar siempre preñada. En general, hay un 80% de vacas en ordeño. Según cómo se maneje los tiempos de la reproducción, ese porcentaje puede fluctuar a lo largo del año, pero en promedio debería estar cercano al 80%. Si nosotros tenemos un rodeo con un alto porcentaje de vacas secas, por ejemplo, o sea, más del 20%, mucho más del 20%, y eso nos da la idea de un rodeo de baja fertilidad. Un rodeo donde las vacas se secan porque naturalmente dejan de producir y todavía le falta mucho para parir.
o se las seca porque ya están produciendo poco y todavía le falta mucho tiempo para parir. Entonces es un rodeo de baja fertilidad. Las vacas se preñaron tarde, quizás 3, 4, hasta 5 meses después del parto, y por eso tenemos un rodeo de seca muy grande. Si al contrario tenemos un rodeo de seca muy pequeño, menos de un 10%, por ejemplo, sí, y podemos pensar que el periodo de seca es muy corto, no son los 60 días recomendados, es lo más probable, pero sí podemos tener la certeza de que es un rodeo de muy buena fertilidad. Pero tampoco es conveniente tener periodo de seca tan corto. Bueno, según el tipo, aquí también vamos a hablar de servicio natural o de inseminación artificial. En tambo está más difundida la inseminación artificial, pero no crean que todos los tambos hacen inseminación artificial, son una minoría. Y el servicio natural debería ser siempre a corral, es decir, con el toro encerrado, se detecta celo y se lleva las vacas en celo a los corrales donde están los toros, que cada toro en su corral, por supuesto, ¿no? Eso sería la única manera de asegurarnos que se cumpla el periodo de espera voluntario. En algunos casos muy particulares puede justificarse el servicio natural a campo, pero eso tiene dos inconvenientes. Primero, no permite respetar el periodo de espera voluntario y después no es tanto como que dificulta el control de los vientres, sino que relaja el control de los vientres. Cuando uno tiene que detectar celos para llevar la vaca al corral del toro o para inseminarla, le presta mucha atención y puede llevar registro de las vacas que reciben servicio. Cuando uno sabe que el toro va a hacer ese trabajo, muchas veces se relaja y no lleva ese control, no lleva ese registro, y por ahí una vaca que lleva 70 días de parida y no sabemos si recibió servicio o no, no sabemos si recibió servicio, cuántas veces recibió servicio, entonces los controles se complican. Pero en algunos casos puede justificarse para el rodeo muy chiquito, rodeo que con problemas para la detección de celo, para ahí uno dice, bueno, mételo al toro durante un tiempo, después vemos. Hasta que acomodemos el tema de la detección de celo. ¿Cuál sería la idea? Meterlo al toro y aprovechar ese periodo para capacitarse, para organizarse para la detección de celos, para poder después inseminar o hacer servicio corral. Pasemos ahora aquí arriba. En líneas generales hablamos del servicio continuo del tambo, es decir, los 365 días del año. Eso significa que todos los días hay que detectar celo, que todos los días hay que inseminar o llevar a las vacas a que reciban servicio. En general, la mayoría de los tambos más o menos organizados, tambos grandes, sobre todo, no hacen un servicio totalmente continuo, sino algo como lo que llamamos aquí un semicontinuo. Es decir, tienen un corto periodo de tiempo sin servicio. O sea, dan servicio durante 10 meses al año y cortan el servicio 2 meses al año para evitar, por ejemplo, los partos de enero y febrero, que aquí en la zona de Trancas son los meses en los que llueve, son meses en los que hay mucho barro y son meses donde es complicado recibir partos. Entonces cortan los servicios en abril, mayo, para que no haya apariciones en enero o febrero. Entonces ese sería que en realidad es un servicio continuo durante 10 meses y hay 2 meses sin servicio.
Entonces después tienen generalmente una alta concentración de pariciones en el mes de marzo, porque todas las vacas que no se sirvieron y que hubiesen parido en enero o febrero, paren todas juntas en marzo. Lo cual está bueno porque entran al invierno, cuando empieza a decaer la producción, entran con un mayor número de vacas en ordeño, por lo tanto pueden mantener un alto nivel de producción. Esto que llamamos bloque sería una herramienta para implementar en rodeos pequeños. Aquí está el esquema. Si nosotros tenemos un rodeo pequeño, un rodeo de 100 vacas, por ejemplo, e implementamos un servicio continuo, significa que en promedio tenemos una vaca en celo cada 3 días, más o menos, en promedio. Y ustedes saben que es más fácil detectar celo cuando son varios los animales que están en celo. En un rodeo grande, en un rodeo que tiene 500 vacas en ordeño, por ejemplo, vamos a tener 2 o 3 celos por día de promedio y bueno, entonces sí se lo puede detectar con más facilidad. Pero cuando nosotros tenemos esos celos aislados, tenemos mayor probabilidad de que los celos pasen inadvertidos. Entonces, esta sería una herramienta. No significa que tenga que ser siempre así. Estas fechas las hemos fijado en función a un trabajo que se hizo en un tambo con información de casi 400 lactancias, donde se vio que los periodos en los que mejor se retenían servicio las vacas eran en junio, julio y en octubre, noviembre. Y bueno, se puso el tercer bloque en febrero, marzo. No se fijen en los meses, porque como digo, eso puede variar. Fíjense en el esquema, en el sistema. Aquí planteamos 2 meses de servicio, 2 meses de descanso, 2 meses de servicio, 2 meses de descanso. Lógicamente, los que se sirven en febrero, marzo, paren en noviembre, diciembre, los que se sirven en junio, julio, paren marzo, abril, de octubre, noviembre, julio, agosto. Si ustedes se fijan cómo van las lactancias del grupo 1, la lactancia del grupo 2, la lactancia del grupo 3, tenemos leche todo el año, que es el objetivo. Se simplifica el trabajo, porque se concentran los servicios, se concentra la inseminación, se concentra la atención del parto. En un servicio continuo, no lo dijimos, pero también hay que atender partos los 365 días del año. Entonces, en un rodeo grande, donde uno puede tener personal que se dedique a la atención del parto, personal que se dedique a la detección de celo, no tiene sentido esta concentración. Podemos pilotear todo el año si queremos. Pero en un rodeo chico, además de lo que decíamos de la poca frecuencia de celo, está el tema del personal, que de pronto va a haber una vaca parida y va a tener que atenderla y además una en celo que va a haber que inseminarla y no vamos a tener una persona para cada cosa. ¿Sí? Si nosotros hacemos servicio continuo, tenemos que planificar también por lo menos un tacto al mes de las vacas que sabemos que recibieron servicio 2 meses antes para verificar si están en celo, si están preñadas, perdón, y de las vacas que llevan ya mucho tiempo de paridas sin recibir servicio para ver qué problema tienen. En este sistema podemos manejarnos con 3 tactos al mes, con 3 tactos al año, perdón. Entonces, por ejemplo, las vacas que recibieron servicio durante febrero-marzo entran al tacto de principio de junio. Si están preñadas, perfecto, siguen preñadas. Si están vacías, entran de nuevo al servicio. ¿Sí?
Cuando se hace este tacto a principios de octubre, aquellas vacas que ya vienen de 2 servicios, si están vacías, no reciben más servicio y cuando terminan su lactancia, se van. Las del servicio 2, que están vacías, se le da una segunda oportunidad y así sucesivamente. Además, si nosotros arrancamos este servicio con algún tipo de sincronización, por ejemplo, aunque sea una prostaglandina, podemos asegurarnos que todas las vacas de este bloque, o la mayoría, no todas, la mayoría de las vacas de este bloque puedan recibir servicio al principio del bloque. ¿Sí? Si nosotros partimos de un servicio continuo y lo llevamos a un servicio de bloque, va a pasar lo mismo que cuando tenemos un servicio continuo en cría y lo queremos estacionar, algunas vacas van a quedar afuera, va a haber vacas que van a mostrar celo por ahí en abril, mayo, y bueno, si las inseminamos, lógicamente nunca vamos a llegar a estabilizar el sistema. Tenemos que tener en cuenta que en el primer año vamos a perder celos, pero a partir del segundo año, cuando ya esto empiece a funcionar regularmente, se nos va a simplificar mucho el trabajo. Pero es fundamental cumplir con todo. Nosotros implementamos esto en un establecimiento que después de 2 o 3 años lo dejó al servicio en bloque. ¿Pero por qué? Porque nunca terminó de implementar el tema del tacto. Tiene instalaciones muy precarias donde el dueño del campo insemina, pero no conseguía quien vaya a hacerle tacto. ¿No? Él me decía, no, que el fulano, el sultano, me han dicho que no tienen tiempo. No, que no tienen tiempo, nadie quiere hacer tacto en esto. Vos estás acostumbrado, puedes inseminar tu vaca acá, pero ningún veterinario se lo quiere meter acá con el riesgo que significa hacer tacto en estas instalaciones que no son las adecuadas. Entonces, terminó dejándolo al sistema. Pero si se lo implementa así tal cual, es bueno para rodeos chicos. En un rodeo de 500 vacas no les recomendaría esto porque sería quizás mucho trabajo en estos periodos y quizás no sea lo más conveniente. Bueno, no sé si está claro el tema este de servicio de bloque. Esto, como les digo, es un ejemplo simplemente. Esto también podemos disponer los bloques en otro momento del año o hacer 2 bloques de 3 meses y uno de 1. Eso, el objetivo simplemente es evitar tener que hacer todos los días del año la tarea de inseminar, detectar celos, atender partos, cuando todo eso ocurre a cuentagotas. Entonces, concentramos los celos, concentramos las inseminaciones, concentramos los partos para que sea más eficiente el trabajo. Profe, Bueno, en el caso del servicio de vaquillonas, las mismas consideraciones que hemos visto antes y que ya han visto ustedes en la clase de reproducción. Acá también, si nosotros terminamos la etapa de crianza, o sea, en el tambo, a los terneros se los separa, se los desteta técnicamente a los 2 o 3 días. Y se trabaja con lo que se conoce como crianza artificial, donde los terneros reciben leche como mínimo durante 60 días. Algunos los llevan hasta 90, pero generalmente 60 días de leche y de ahí hasta los 90 días con algún alimento balanceado, un balanceado de iniciación. Y cuando termina esa etapa de crianza, los 90 días, que pueden estar en el orden de los 120 kilos de peso, hacemos la misma proyección que hacíamos en el rodeo de cría. Solo que acá el objetivo es llegar a los 15 meses. Si nosotros, para ir de 120 a 350, aquí
Hablamos de 350 porque estamos hablando de vacas Holando, que son vacas que están en el orden de los 550 kilos más o menos, y un poco más. Para llegar a 15 meses con ese peso, necesitamos un aumento medio diario de 640 gramos. Evidentemente acá la pastura sola no alcanza. Tenemos que sí o sí suplementar. Pero una vaquillona que se recría bien, que llega a los 15, 16 meses a servicio, que pare a los 24, 25, 26 meses y arranca con un buen nivel de producción, arranca con más de 20 litros de promedio en su primera lactancia, paga con creces esta suplementación. Entonces, acá lo tenemos que hacer. No la podemos descuidar a la vaquillona. Tiene que llegar a los 15 meses a servicio. Bueno, cuando hablamos del intervalo entre partos, el intervalo entre partos en realidad es la suma del intervalo parto-concepción más el periodo de gestación. El periodo de gestación no tiene mucha variación, no podemos trabajar sobre eso, entonces el intervalo entre partos se va a hacer más importante cuando se alargue el intervalo parto-concepción. Entonces, sobre esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. Después de ese periodo de espera voluntaria, las vacas tienen que preñarse lo antes posible. Decimos entre 60 y 90 días, pero por supuesto, si está más cerca de 60 es mejor que si está más cerca de 90. A medida que aumenta el intervalo entre partos, disminuye el número de lactancias en la vida útil de la vaca. Por ahí algunos productores dicen, bueno, no importa, si la vaca se preña tarde, no importa, porque sigue produciendo leches y la ordeñan durante 12, 13 meses, 14 meses. Esos últimos meses la producción es muy baja, pero además, cuando nosotros evaluamos la vida útil de esa vaca, su producción vitalicia es mucho más baja. Porque en 4 años, en lugar de tener 4 lactancias, tuvo 3. Y la suma de esas 3 es mucho menos que lo que hubiese sumado con 4 lactancias correctas. Cuando hablamos del intervalo entre parto promedio, debería estar cerca de los 13 meses. El intervalo de interparto individual es de 12 meses, pero si nosotros apuntamos a un promedio de 12 meses en el rodeo, significa que hay vacas con lactancia corta, ¿sí? Porque tienen intervalos entre partos menores a 12 meses. La vida útil de la vaca. La producción aumenta desde la primera lactancia hasta la cuarta lactancia. O sea, una vaca de primera lactancia produce aproximadamente un 20% menos que una vaca que está que esa misma vaca, digamos, cuando llegue a su cuarta o quinta lactancia. Y después de la sexta empieza a declinar. Si nosotros pudiésemos simplemente descartar las vacas por su nivel productivo, el momento óptimo para eliminarla es cuando empieza esa declinación y los costos de mantenimiento, los costos que tiene mantener ese animal producción es menos de lo que produce. Y además, si tenemos una reposición de alto valor genético, con más razón para eliminarla. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? Muy pocas veces las vacas se descartan por su nivel de producción. ¿Por qué? Porque mucho antes que eso aparecen problemas sanitarios y problemas reproductivos. Fíjense ustedes que a nivel nacional el promedio de vida útil de las vacas lecheras no llega a 3 lactancias. Y uno dice, escucha, si la cuarta lactancia, la cuarta y la quinta son las de más producción, ¿por qué no llegan hasta la cuarta o la quinta?
Y el promedio de vida útil son 3 lactancias, ¿por qué? Porque hay una gran eliminación, un gran descarte de animales por problemas sanitarios y reproductivos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar fuertemente sobre esos dos aspectos para poder alargar la vida útil de las vacas de nuestro rodeo y también para poder tener la posibilidad de descartar una vaca sana y fértil porque su nivel de producción es bajo. Si nosotros llegamos a esa situación en un tambo, que no la conozco, es porque la reproducción y la sanidad están a un altísimo nivel. ¿Sí? Donde yo digo, esta vaca está sana, es fértil, pero la descarto porque tengo otras que producen más y no tengo espacio para todas. ¿Sí? Eso en un tambo muy rara vez ocurre. Entonces, por eso la vida útil promedio de nuestros rodeos está por abajo de cuatro lactancias, cuando justamente la cuarta y la quinta lactancia son las de mayor producción. Bueno, aquí vamos a hacer un repaso rápido de lo que es condición corporal. Esto seguramente lo van a ver con más detalle en otras materias. Evaluar la condición corporal de una vaca es una forma sencilla de evaluar el nivel nutricional. O sea, no solo la vaca, esto también se hace en cabra, por ejemplo, ¿no? Está relacionada con el estado fisiológico, ya vamos a ver algunas gráficas, y se puede usar para evaluar los programas de alimentación, saber si realmente estamos alimentando bien nuestros animales. Es bastante práctico, es mucho más sencillo que estar pesando. Pero además el peso puede tener, depende del llenado del aparato digestivo, depende del movimiento que se haga. En cambio, la condición corporal la podemos mirar en el corral mientras las vacas están tranquilamente comiendo. En vacas lecheras se usa una escala de 5 puntos y la condición corporal tiene que estar, no bajar de 2,5 ni superar el 4. O sea, siempre valores intermedios es lo que vamos a esperar. Estos son los puntos en los que se van a observar hacia la grupa, el lateral de la grupa, el coxal, los isquiones, la apófisis transversa de las vértebras lumbares. No vamos a entrar en detalle de cómo se hace la escala, simplemente para tener un pantallazo de cuáles son los lugares de observación. Esto seguro lo van a ver en otra materia con más detalles. Aquí sí vamos a detallar un poquito, porque hablamos de que tiene que ser no por abajo de 2,5, porque si no ya entramos en la zona de riesgo de estar muy flaca, ni por arriba de 4, porque entramos en una zona donde es el riesgo de estar muy gorda. Esta es una zona de riesgo que puede llevar a algunas enfermedades metabólicas, que incluso pueden terminar con la muerte del animal. Y esta es una zona de riesgo donde puede llevar a una condición en que el animal no se pueda recuperar. Pero la condición corporal fluctúa entre ellos, porque cuando un animal pare, necesita un alto consumo de energía. ¿Eh? Necesita mucha energía, que no puede consumir. Viene con un consumo voluntario disminuido por el efecto feto que ocupa gran parte de la cavidad abdominal. Entonces, la energía consumida en estos primeros 60 días, 60, 90 días, es inferior a la energía requerida. Entonces, el animal recién parido moviliza grasa corporal. Generalmente alrededor de los 60 días recién el balance energético se hace
positivo y empieza a recuperar. Más allá de los 100 días tiene que volver a almacenar grasa corporal. Entonces, en esta primera etapa es cuando encontramos los animales que pueden estar entre 3 y 2,5, y aquí, al final de la lactancia, encontramos los animales que pueden estar entre 3,5 o 4. Generalmente, entre el punto mínimo y el punto máximo de cada, son 50 kilos, en el caso de una vaca lechera. Un punto de la escala son más o menos 50 kilos. Entonces, si nosotros vamos a un campo y vemos que hay muchos animales que están por debajo de 3 de condición corporal, y podemos suponer que hay muchos animales paridos en los últimos 2 meses, cuanto mucho. ¿Sí? En cambio, si vemos que son muchos los animales que están por arriba de 3, 3,5, podemos sospechar que hay muchas vacas que están cerca de secarse. Entonces, tiene que acumular energía, tiene que recuperarse para que en la siguiente lactancia tener que movilizar. Si una vaca llega al parto con una condición menor a 3, lógicamente cuando movilice reserva va a caer por cerca de 2 y va a entrar en esta franja de riesgo de estar muy blanca. Si llega al parto por arriba de 4, primero que puede llegar a tener algunas complicaciones, ¿no es cierto? Porque se cubre de grasa el canal de parto, eso puede tener algunas dificultades por problema de parto, y puede generar una serie de enfermedades metabólicas que pueden, aún por lo menos, afectar la producción y la reproducción de la vaca. En algunos casos termina con la muerte del animal. Los principales índices reproductivos, algo que se está usando, y esto se evalúa por cada ciclo reproductivo, o sea, cada 21 días. Hay programas, los software que vienen para Tambo, viene incorporado con esto, uno carga la información y trabaja con ciclos de 21 días. Si nosotros consideramos ciclos de 21 días, quiere decir que son, si mal no recuerdo, alrededor de 17 ciclos al año. Si nosotros queremos simplificar por ahí el manejo, o sea, para llevarlo de una forma más manual, podemos trabajar con mes calendario, ¿sí? El porcentaje de inseminación, hablamos de los vientres inseminados sobre los vientres liberados para servicio. ¿Qué son los vientres liberados para servicio? Vientres que ya superaron el periodo de espera voluntario. Puede ser, algunos tienen la costumbre de hacer tacto para que se evalúe, para que el veterinario evalúe si realmente esa vaca está en condiciones de recibir servicios, si ya empezó a ciclar. Otros simplemente liberan los vientres para servicio una vez que superan el periodo de espera voluntario, suponiendo que todo dentro de la vaca está bien. Entonces son los vientres liberados para servicio. De esos, si nosotros hacemos una inseminación con detección de celo, se inseminan, no se inseminan todos. Algunos pueden pasar inadvertido el celo. Entonces ahí sacamos el porcentaje de inseminación. O también podemos quedarnos con lo que sería el índice de inseminación, que sería esta misma fórmula, pero sin multiplicarlo por 100. Ese sería el índice. De esos animales inseminados, algunos se preñan y otros no. Ustedes dirán, bueno, por concepción y preñez no eran sinónimos. Bueno, sí. Sí y no en este caso. Acá, ¿por qué hacemos la diferencia? Cuando hablamos de porcentaje de concepción,
es porque referimos los vientres preñados a los inseminados. Y cuando hablamos de porcentaje de preñez es porque referimos los vientres preñados a los que fueron liberados para servicio, algunos de los cuales no fueron inseminados. ¿Quedó claro eso? ¿Puede repetir el de preñez, profe? El de preñez hace referencia, o sea, son los vientres preñados haciendo referencia a los vientres liberados para servicio. Algunos de estos vientres liberados para servicio no fueron inseminados porque no fueron detectados en celo. Lógicamente, si nosotros implementamos algún esquema de inseminación a tiempo fijo, acá el porcentaje de inseminación va a ser mucho más alto porque vamos a inseminar a todos los vientres liberados para servicio, pero también puede ser que el porcentaje de concepción sea un poco más bajo, el porcentaje de preñez se iguale al porcentaje de concepción. Veamos un ejemplo numérico. Anoten ahí. Supongamos que nosotros liberamos para servicio 20 vacas. ¿Sí? Los vientres liberados para servicio son 20. En el periodo acordado de 21 días, de 4 semanas, si queremos hacerlo fácil, del mes, lo que fuera, bueno, en el periodo acordado, de esas 20 vacas solamente inseminamos 12. Entonces las vacas inseminadas son 12. Y posteriormente, cuando se hace el tacto, vemos que de esas 12 vacas se preñaron 8. Entonces, si nosotros calculamos el índice de inseminación, no vamos a olvidar de los porcentajes, vamos a trabajar con los índices. El índice de inseminación, que es inseminados sobre liberados para servicio, sería 12 sobre 20. Eso nos da de 0,6. De esos 12 habíamos dicho se preñan 8. Entonces el índice de concepción va a ser 8 sobre 12. 8 sobre 12 nos da 0,67. Pero el porcentaje de preñez es 8 sobre 20. 8 sobre 20 nos da 0,4. Ahora bien, si ustedes multiplican el índice de inseminación de 0,6 por el índice de concepción de 0,67, el resultado es 0,4. O sea, por eso la preñez sale de multiplicar la inseminación por la concepción. A este porcentaje de inseminación también lo van a encontrar a veces en la bibliografía como porcentaje de sometimiento. ¿Sí? Es lo mismo, son los del total de vientres habilitados para recibir servicio, ¿cuántos reciben servicio estrictamente? ¿Quedó claro o quieren que lo repasemos? Bueno, y después, otra evaluación que podemos hacer es esto que se conoce como servicios por preñez. Esto se usa sobre todo cuando se insemina. También tomamos un periodo que puede ser de un mes o podemos tomar un periodo más largo. ¿Cuántas inseminaciones se lograron? ¿Cuántas inseminaciones se realizaron? ¿Cuántas preñeces se lograron? Esto nos da una idea también de cuántos animales repitieron servicio. Generalmente los servicios por preñez, un buen valor está en 1,5, 1,6. Es decir, 1,6 inseminaciones por cada preñez lograda. ¿Sí? Digamos, para
Inseminamos 16, realizamos 16 inseminaciones y preñamos 10 vacas. Esa sería la idea. Siempre algunas vacas van a repetir, pero un índice del 1,6 indica que cerca del 60% de las vacas se están preñando con una sola inseminación. Y hay solamente un 40% que necesita más de una inseminación. Bueno, esto terminamos con el rodeo lechero. Con la conclusión del tema, y vamos a ver en caprinos. En caprinos la cuestión cambia. La gestación es mucho más corta, entonces eso nos permite tener más de una aparición, o sea, 3 apariciones cada 2 años, por ejemplo, cosa que en el caso de la vaca es imposible. Y en el caso de cabras de alta persistencia, o sea, cabras que producen también durante 10 meses, hay razas de menor persistencia, hay razas que producen leche durante 6 meses, no más que eso. Pero las razas lecheras más importantes, como Saanen y Toggenburg, por ejemplo, son de alta persistencia, producen leche durante 10 meses. También hay que secarlas 2 meses antes del parto, pero al tener una gestación corta no tenemos que preocuparnos por preñarla entre los 60 y los 90 días. La vamos a preñar mucho más tarde y es por supuesto mucho más fácil preñar una cabra que ya va por su 5.º mes de lactancia que tratarla de preñar en el primer tercio de lactancia. Bueno, cualquier tipo de producción de la que se hable, siempre referir la productividad por hectárea, por año es importante, es determinante para el resultado económico de la empresa. Aquí hay que ver qué se hace, cómo se evalúan los alimentos comprados, ¿no? Porque por ahí uno dice, sí, producción por hectárea, pero si estoy comprando muchos alimentos, bueno, es como que estoy trayendo alimentos de otras hectáreas que no contabilizo, así que eso hay que verlo, pero no es tema de esta clase. Tenemos que lograr siempre, por supuesto, el mayor número de cabras preñadas y definir la temporada de parición también es un factor importante. El síntoma del celo en la cabra es muy similar, esto también lo hemos visto ya en reproducción, son más enfocados a la vaca, pero la sintomatología del celo en la cabra es similar. La cabra también tiene cierto comportamiento homosexual, no tan marcado como la vaca en algunos casos. Por eso es conveniente por ahí tener algún macho cerca como para que nos ayude en la detección del celo. Lo mismo el servicio cuando tengamos un 65-70% del peso adulto. Aquí podemos ver todo lo que se puede presentar, y esto no es solo para la cabra, para la vaca, para la cerda, para cualquier animal que al que se le dé servicio antes de tiempo. Mayores dificultades al parto, mayor probabilidad de aborto, calostro, baja producción y mala calidad del calostro. Eso hace que todo esto hace que los cabritos nazcan con poco peso, puede llevar a la descalcificación de las hembras, puede llevar a comprometer la vida reproductiva futura. O sea, esa cabra que parió muy temprano en su vida, después no vuelve a recuperarse o demora, no sé, años, 2 años en recuperarse para un segundo servicio. Entonces, y esto también ocurre con las vacas, ¿no es cierto? El efecto macho
el tema del efecto macho también lo hemos visto cuando hemos hablado del comportamiento reproductivo en reproducción. Esto consiste en separar los machos de las hembras, por ejemplo, durante la temporada de anestro estacionario, se los separa de manera tal que las hembras no los puedan ni ver, ni oler, ni oír a los machos. Entonces, cuando está por empezar la temporada de servicio, se hace ingresar los machos y ese ingreso repentino de los machos hace que se intensifique la manifestación de celos hasta puede hacer que se adelante el inicio de la estación reproductiva y ahí están mencionados unos datos de unos trabajos publicados por nosotros donde con el efecto macho hemos logrado un 70% de celos en los primeros 10 días y un 50% de apariciones en los primeros 15 días, lo cual es muy positivo porque eso significa que la cabra que pare temprano tiene más descanso antes del siguiente servicio y el cabrito que nace temprano tiene un mejor peso al momento del destete. Bueno, hay que elegir la época de parición más adecuada también. Hay que optimizar el uso de los recursos forrajeros. Tratar de concentrar los celos en un periodo relativamente corto para tener camadas uniformes de cabritos. ¿Sí? Para lograr una adecuada distribución de parto a lo largo del año con una producción más constante y sostenida tanto de leche como de carne. Ahí podemos implementar, que ya lo vamos a ver enseguida, un sistema de 3 partos cada 2 años. Entonces el servicio se lo puede hacer a campo, continuo o estacionado. Salen a pastorear las hembras, salen a pastorear los machos y le dan servicio. Eso va a depender de cómo sea el manejo del sistema de producción. Lo ideal es que el servicio sea a corral, o sea, salen a pastorear las hembras, pero los machos quedan a corral. Y ese servicio a corral simplemente puede ser que cuando vuelva la majada del pastoreo se los encierra junto con los machos, sin detección de celo, o puede ser que se detecte celo y se encierre con los machos las hembras que están efectivamente en celo. Incluso hasta se puede hacer un servicio individual, es decir, usar en forma individual el macho que deseamos con cada hembra, no a servicio colectivo. Esto uno lo van a ver seguramente en producción de caprino y como tenemos la suerte de contar con la majada ahí en el campo, capaz que hasta puedan hacer algún manejo práctico. ¿Sí? Entonces, organizar los servicios nos permite tener 3 pariciones por año en la majada, 3 pariciones cada 2 años en los registros individuales de cada cabra. Lógicamente esto va a depender también del sistema de producción. Hay sistemas donde solamente se puede plantear 2 pariciones por año. Pero por una cuestión de recursos forrajeros. Esto de 3 pariciones por año y 3 pariciones cada 2 años para cada cabra individual, podríamos decir que es lo ideal. Acá, bueno, la determinación de gestación no podemos hacer tacto, pero sí se puede hacer ecografía. Mayoritariamente
la determinación de gestación se basa en la no repetición de cero. Para el control de los servicios, si por ahí no tenemos la posibilidad de separar los machos, se puede usar algún tipo de estos delantales anticonceptivos. Este en particular, ahí no se ve muy bien porque es blanco sobre blanco, ¿no? No es un buen sistema porque muchas veces se afloja y el macho logra desenvainar el pene y completar la cópula sin problema. Este es mucho más efectivo porque lógicamente, si ustedes ven, este macho al montar va a apoyar sobre la zona posterior de la hembra el delantal. Y por lo tanto, con el delantal va a estar tapando la vulva, no va a poder completar la cópula. Hay que tener mucho cuidado con el material, sobre todo la parte que, digamos, que queda hacia el caudal, la parte que queda hacia atrás del delantal, tiene que ser un material suave. Ustedes se acuerdan la particularidad que tiene el pene de los caprinos, eso lo han visto en la anatomía, que tiene la proyección uretral. La uretra se extiende más allá del glande y es bastante delicada. Si nosotros tenemos un delantal que es de una tela dura, abrasiva, se va a terminar lastimando y por supuesto después no lo vamos a poder usar como reproductor. Aquí tenemos un esquemita de cómo se distribuyen los servicios y nosotros podemos plantear 3 servicios al año y 3 partos cada 2 años según las hembras. Trabajamos con 2 grupos. Aquí le vamos a llamar grupo azul, grupo rojo. Está señalado como si fuese un solo mes de servicio, nada más que para simplificar el cuadro. Pero lo conveniente sería que cada temporada de servicio sea por lo menos de 45 a 60 días. ¿Sí? Entonces, el grupo azul, que recibe un servicio en marzo, pare en agosto y vuelve a entrar en servicio en noviembre para parir en abril y entrar nuevamente en servicio en julio y parir en diciembre. ¿Sí? Y el grupo rojo va a contramano, digamos. Este año que el grupo azul tenga 2 servicios, el grupo rojo va a tener 1, y en este otro año en el que el grupo azul tiene un solo servicio, el grupo rojo va a tener 2. Y ambas cabras, tanto las cabras del grupo azul como las cabras del grupo rojo, tienen 3 partos cada 2 años. Entonces, nosotros, cada grupo va a recibir servicios más o menos cada 8 meses, de marzo a noviembre, de noviembre a julio, de julio nuevamente a marzo. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en caso de cabras lecheras de baja persistencia, o sea, tienen 6, 7 meses de lactancia como máximo, se puede usar. ¿Sí? Por ejemplo, estas cabras, las cabras azules de julio, que paren en diciembre, empiezan con su lactancia y se la seca en mayo, 2 meses antes. No, perdón, ¿cómo es? Sí, se secan 2 meses antes del siguiente servicio, pues son de baja persistencia, ¿sí? Esto se usa también, es lo común para la producción de cabritos. En general, se adapta más a eso. Entonces, si yo tengo partos en abril, voy a tener cabritos para la venta en junio. Estos partos de agosto, voy a tener cabritos para la venta en octubre.
Estos partos de diciembre voy a tener cabritos para la venta en febrero. Entonces quizás no sea lo mejor. ¿Qué sería lo ideal en este sentido, en este caso? Decir, bueno, ¿en qué época tengo la venta fuerte de cabritos? Yo tengo venta fuerte de cabritos para las fiestas, ya, pensando en los productores de nuestra provincia, ¿no es cierto? Sobre todo del sur. Tengo ventas fuertes en las vacaciones de invierno y tengo ventas fuertes en Semana Santa. Entonces, en base a eso, yo puedo decir, bueno, si yo quiero vender cabritos en diciembre, necesito partos en octubre. Y si quiero partos en octubre, necesito servicios en mayo. Y de esa manera acomodo el sistema. ¿Sí? En cada caso particular, vamos a ver. No es fácil llegar a este sistema de 3 partos cada 2 años. Lo más difundido en nuestra zona, por lo menos, es 2 partos por año. ¿No? Y pensando, sobre todo, por ejemplo, los productores que están en el sur, cerca de la zona de las termas, pensando en eso, o sea, en tener cabritos para la época de las vacaciones de invierno y tener cabritos para la época de la fiesta. Pero este sería un esquema ideal para maximizar la eficiencia productiva. En el caso de cabras de alta persistencia, nosotros nos podemos manejar como en un rodeo lechero. También podemos plantear la producción de leche durante todo el año, o podemos plantear simplemente producir leche durante 10 meses al año. Entonces, todas las cabras paren en la misma época, conviene producir leche, mayoritariamente la leche de cabra en nuestro país se usa para la fabricación de queso. El consumo de queso es más alto en invierno que en verano. Entonces yo puedo dar servicio para que haya apariciones en marzo, no como está marcada aquí, sino en marzo, quiere decir que los servicios tendrían que ser hacia noviembre más o menos, para producir leche durante todo el invierno. Y aquí preñar las cabras va a ser sencillo porque le voy a estar dando servicio nuevamente en el último tercio de lactancia prácticamente, donde ya se recuperaron, donde ya están ciclando sin problema. O sea, mucho más sencillo que manejar un rodeo bovino lechero. Bueno, esto de gestación y parto, también ya lo han visto en reproducción. Si bien más orientado a la vaca, la gestación en la cabra dura 150 días aproximadamente. La sintomatología que podemos observar previo al parto, eso ya lo han visto también en clase. Lo mismo con la atención del recién nacido. Desinfectar el cordón umbilical, tal cual lo hemos visto con el ternero. En el caso del cabrito es más fácil de manejar por lo que es más chiquito, más liviano. Y en el caso de los machos también mantenerlos sanos, controlar sus enfermedades. Lo mismo que hemos visto para el tema de los toros. Es importante el estado nutricional previo a la temporada de servicio. No tiene que estar gordo, no tiene que estar flaco.
no nos tenemos que descuidar, porque muchas veces dicen, bueno, como no están trabajando, los tiramos a los chivos, lo mismo hacemos con los toros, que coman lo que encuentren, y después cuando empieza la temporada de servicio, que tenemos buenas pasturas, los machos entran con baja condición corporal, entran con hambre, y lógicamente lo primero que van a hacer es comer para recuperar estado. Entonces, los machos tienen que estar en servicio en buenas condiciones, en buen estado, para que trabajen como tienen que trabajar. Bueno, los índices que podemos usar aquí son, en general, pueden ser similares, tienen alguna similitud con lo que hemos visto para el rodeo cría, solo que aquí vamos a usar el índice de prolificidad o porcentaje de prolificidad. ¿Por qué? Nosotros decíamos en el caso de la vaca que el porcentaje de parición debería ser muy similar al porcentaje de señalada, porque las vacas paridas deberíamos tener igual cantidad de vacas paridas que de terneros nacidos. O sea, tenemos igual cantidad de vacas paridas que de terneros nacidos y deberíamos tener igual cantidad de vacas paridas que de terneros nacidos vivos. En el caso de los pequeños rumiantes no es así, son especies que tienen un alto índice de melliceras, hay un alto índice de melliceras, entonces las cabras paridas no son iguales a cabritos nacidos. Cada 100 cabras podemos tener 120, 130, 150 cabritos, depende de la raza. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de prolificidad. La cantidad de cabritos nacidos sobre cabras paridas, el índice de prolificidad. Y la prolificidad comercial son los cabritos logrados, es decir, los que sobreviven. Vendría a ser similar al porcentaje de destete que hablamos en bovinos, pero aquí hablamos de prolificidad porque hay más de uno por cabra en casi todos los casos. Bueno, todo esto que hemos visto en general para los tres sistemas productivos que hemos tratado hoy, y con mucho hincapié en el tema caprino, que es una explotación que se trabaja mucho a nivel familiar. El ordenamiento es lo que llamamos tecnología de proceso. Individualizar bien las cabras, llevar registros, establecer las épocas de servicio, separar los sexos, usar delantales para evitar los servicios en determinadas épocas, asegurar la alimentación correcta de los animales, evitar los servicios prematuros. Todo eso es tecnología de proceso. O sea, tecnología barata que puede mejorar mucho en la eficiencia de los sistemas de producción. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, el lunes que viene tienen el segundo parcial. Verifiquen que de estar bien incorporados al CIU, porque en principio, bueno, yo ya voy a controlar eso más hacia el fin de semana y a los que no estén en el CIU me voy a comunicar personalmente, pero en principio el segundo parcial solamente van a poder rendir los que están en el CIU. Así que si ustedes están en condiciones regulares, verifiquen estar inscritos en el CIU.
En el aula debe estar el horario, creo, si mal no recuerdo, a las 8:30 el parcial, igual que el primero, con la misma metodología, solo que cambia la temática, son estas últimas 3 clases, la de hoy y las 2 anteriores, y después del parcial tienen clase también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, muchas gracias. Bueno, entonces nos podemos despedir. Hasta luego. Hasta la Chao, próxima. profe, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, profe. Chao, que anden bien.